Bienvenidos a un nuevo vivo de entrevistas a psicoanalistas, autores de libros. Así que bueno, les agradezco el que se conecten en este momento. Ya están entrando los primeros. Liz, Orozco Castañeda, bienvenida. Ahí entró Gilda, que es nuestra invitada de esta noche. A ver si podemos aceptar. Nos da el visto bueno. Ahí está, Hola, perfecto. ahí estamos. Ahí estamos los dos. Bueno, bien, bien, rápido fue, ¿eh? Bien, bien, muy bien, acá estamos. Sí, sí, sí. Bueno, hay muchas veces pasa que Instagram se complica y complica la situación Y me para, imagino, no es no, fácil. que a veces uno da las invitaciones o lo que sea y, y a veces no sale. Y sí, me imagino porque también tiene que ver con la conexión, ¿no? De internet, de bueno, tantas cosas Puede ser, me parece que a veces por la plataforma, no sé si tanto también. la conexión a internet, a veces es ahí Simo Palmieri está poniendo corazoncitos, Ah, muy bien, muy bien. Cecilia At, se están uniendo, Bruno Palmieri también, Bueno, la familia presente. me parece que esta autora viene con hinchada, Esperemos. Soledad Intra también, acá está poniendo un montón de corazones, bueno, nos cuento que están ingresando. Yo, en el mientras tanto, para los que no te conocen, yo voy a ir contando un poco quién es mi invitada de esta noche, que bueno, Gilda Palmieri es psicoanalista, es docente, integrante de la red de psicólogos feministas, capacitadora y supervisora en perspectiva de género y diversidad, en lo que también se destaca en su práctica clínica. Disertante en Fundación Rosa Luxemburgo, Universidad de San Andrés, Universidad Nacional de Quilmes, Universidad de Luján, Universidad de Flores, entre otras instituciones. Es autora de distintos artículos en diferentes medios de comunicación y del libro Paulina y Juana forman una familia del año 2015. Es referente de Storytellers Group e integrante de Xadres FSM. Es autora de un enfoque que es quizás el libro que hoy nos convoca acá presente, de este año que apareció publicado en Letra Viva, de un enfoque heterosexual de la joven homosexual hacia una perspectiva lesbiana psicoanalítica. Bueno, muy interesante tu recorrido, tu trayectoria y bueno, es muy interesante tu libro, pero bueno, no lo Gracias. vamos a abordar al principio, sino que vamos a hablar un poquito y a conocerte un poco a vos para después ¿Cómo llegar no? al libro. Así que yo te pregunto, a mí siempre todos los que son psicoanalistas, autores, escritores, eh, primero fueron lectores. Entonces, quiero que hablemos un poco de tu lectura, de tus lecturas quizás de la infancia, de la niñez, de la juventud. Eh, Te quiero preguntar, ¿qué libro recordás de esa época, de la infancia, de la niñez? ¿Qué libro recordás? ¿Qué lectura Bueno, recordás? bueno, por suerte en casa circulaban muchos libros y me parece que la lectura era como, te diría como un refugio, porque, y la escritura también en esa época, porque no recuerdo en qué momento empecé a escribir, creo que fue algo que surgió así espontáneamente y muy relacionado con la lectura. Mi hermano, que apareció hace un rato ahí acá en este espacio, era un gran lector y bueno, y era quien más leía en casa.
Entonces, recuerdo Elige tu propia aventura, mi hermano que era fanático de ese libro, esos libros circulaban mucho en casa, y bueno, y siempre yo, admirando a mi hermano mayor, tomaba un poco como referente, digamos, ¿no? Pero bueno, todo tipo de lecturas, que por suerte también, yo soy de Bahía Blanca y fui a un colegio, del cual tengo recuerdos muy, muy lindos, al Colegio Nacional de Bahía Blanca, y donde también circulaban libros muy interesantes que me fueron formando, y que, bueno, fanática por supuesto de Borges, ¿no? Que también era lectura que aparecía en el colegio, pero que después uno se adoptaba, ¿no? Pero bueno, tantos, tantos libros que es difícil pensar en uno solo, ¿no? Y siempre creo, Decime o sí, una historia, por ejemplo, de uno a Elige tu propia aventura, yo los conozco, los vi, los leí muchos, había muchísimos. A ver, uno que te acuerdes, uno que recuerdes, una lectura de esa época, una uno lectura. que recuerdo muchísimo, pero que ahora lo veo con otros ojos, es Cien años de soledad, un clásico de García Márquez, que ahora lo leí a los 15 años, creo, una cosa así, pero lo recuerdo, creo que porque lo leí en un verano, así rápidamente, y bueno, y fue como, bueno, sí, un momento en esos tiempos, eran otros tiempos, no existía internet y bueno, otros estímulos que conocemos hoy y formas de entretenerse. Entonces recuerdo ese libro con mucho cariño y hoy lo veo distinto, qué sé yo. Era difícil también encontrar, ahora lo pienso, porque literatura relacionada con las disidencias, que quizás en ese momento de chica yo no era tan consciente como ahora de mi orientación sexual o mi identidad, pero sí siempre muy curiosa, quizás de una literatura tal vez más queer, tal vez más disidente, que era muy, muy difícil de encontrar en ese momento. No era algo consciente, entonces quizás lo que podría parecer así más extraño para la época o demás, me resultaba atractivo, pero era muy difícil también encontrarlo. Vos fíjate que te dije y te nombré clásicos A que ver, todo el pero, mundo por ejemplo, conoce. vos me decís, hablamos de Cien años de soledad. Y en Cien años de soledad, García Márquez es un escritor, bueno, que todos conocemos, que tiene algo particular con el realismo mágico. Claro. Y con esto que vos me decís de esas lecturas como, no sé, disidentes o diferentes, pero ¿qué lectura o qué, vos me decís, hoy le das otra lectura o le das otra interpretación? ¿Qué recordás de esa Gilda en esos 15 años, en esa lectura? ¿Qué recordás? ¿Qué te queda a vos? Claro, como lectora me parece que quizás me quedo con esto, ahora lo pienso, en ese momento no sé Sí, si lo sí. tenía tan claro, pero quizás de no encontrar algo que vaya más por ese lado, más diverso, o uno tenía acceso por ahí a material que circulaba y que todo el mundo conocía y que son clásicos, pero que tal vez no era tan común como ahora, que hay más diversidad, por suerte, ¿no? Que uno se encuentra con más posibilidades de acceder a otro tipo de contenido, pero en ese entonces era muy difícil, ¿no? Entonces me queda, quizás, tal vez la escritura tenga que ver con eso, porque vos fíjate que nombraste, que yo recuerdo con mucho cariño, hace 10 años que publiqué un libro de cuentos infantiles. Un refugio. Era en el video de YouTube va a estar todo unido, así que Muy no pasa bien, nada. muy bien, muy bien. Eh, ¿Qué te iba a decir? Bueno, me estabas contando que la escritura como refugio quizás de esto que vos no encontrabas. Es que en distintos momentos, como chica, como mamá, también en el 2015 con estos cuentos infantiles, con este último libro. Contame qué escribías de chica.
Y en tenía que ese ver con momento. esto, quizás tenía que ver con esto que te decía que, que fue espontáneo y como un refugio, como supervivencia, quizás por esto mismo de que cuando uno empieza a descubrir que su sexualidad no coincide con la dominante, siente una gran soledad. Si bien yo no era consciente en ese momento de chica cuando empecé a escribir, porque no recuerdo cuándo fue eso, me recuerdo así de toda la vida, ¿no? Relacionada a la escritura o algo que surgía como un, sí, como una defensa, como algo por el estilo. Escribía letras de canciones, Eso era lo escribía, otro que te quería preguntar. ¿Escribías poesía? claro, poesía, letras de canciones, bueno, pensamientos sobre la vida, el amor, bueno, también muy niña y adolescente, ¿no? Con las temáticas típicas, y quizás eso, buscando, sí, escribir algo que sentía en ese momento y tal vez no encontraba o no era tan fácil encontrar dónde apoyarse desde la lectura, ¿no? Por eso surge como supervivencia y para crear algo que tenga que ver, ahora lo pienso, como algo quizás más disidente, más queer, desde ese lugar de romper con ciertos estereotipos. Era, yo creo que pasaba por ese lado, tal vez, y reflejando un poco esa soledad de no encontrar. Por eso muchas veces me he cruzado con gente y inclusive en esa época de niña, que decía, no, yo escribo pero no se lo muestro a nadie, esto me da vergüenza y no se lo quiero mostrar a nadie. Yo pensaba, ¿cómo no se lo muestra a nadie? Si uno siempre escribe para un otro, uno siempre le escribe a alguien. Entonces no entendía nunca por qué no querían mostrarlo. Y yo digo, yo esto que escribo se lo quiero mostrar a todo el mundo, porque es algo que siento y tal vez otra persona siente lo mismo. Y entonces pensando en eso también, en unir, qué sé yo, lazos o encontrar otros que quizás estén pasando por situaciones parecidas y demás, pero en ese momento no era consciente, ahora ha pasado mucho tiempo y puedo hacer esa lectura, pero creo que la escritura es un lugar de refugio, de supervivencia y surgió de ese modo, sin pensarlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que actualmente también tiene lo pienso de esa manera, ¿no? Que ahora haciendo todo ese recorrido, surge como algo espontáneo, como algo que no puedo evitar, pero siempre también pensando en alguien con quien compartirlo. Me fascina cómo vos ya desde chiquita tenías esto de la transmisión, de esto de específicamente de, bueno, escribir cosas y compartir y que quizás hubiera otros que les estuviera pasando lo mismo, porque haciendo algo completamente transversal desde esas primeras escritos, esas primeras cosas que vos decías con tus sentimientos, con canciones, con poesía, con pensamientos, fue el libro de cuentos y es este libro. A ver, completamente transversal y siempre el sentimiento es el mismo. O Claro, lo que vos, digamos, vos sos la misma sin con esa duda. misma, La neurosis con, es siempre infantil, pero ni hablar. La sí, escritura sí, es siempre sí, infantil, podemos decir acá. La escritura es siempre sí. infantil, sí, 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 por supuesto que sí. Hay algo de eso que sigue estando intacto y que tiene que ver con esto mismo y por eso el libro, ¿no? Eh, Totalmente. para Bueno, unir. vamos de a poco, vamos de a poco. ¿Cuándo es la primera vez que vos escuchás sobre psicoanálisis? Ah, bueno, lo relaciono con la escritura. La verdad que no sé cuándo habrá sido porque de chica me fascinaba, o sea que habrá sido de niña, me fascinaba la idea de esto, de la escucha, de estar escuchando la angustia del otro, ¿no?
y poder también ahí acompañar, ¿no? Eso me fascinaba, y me fascinaba el psicoanálisis porque además me pareció una cosa que con un diván, cómo a alguien se le podía ocurrir eso y que entonces ¿Qué alguien edad hablaba tenías? y no ¿Eras lo... chiquita cuando escuchaste por primera vez Sí, de no Todd? recuerdo, no recuerdo porque sí, desde muy chica, recuerdo una película muy vieja en blanco y negro que veía con mi madre de Freud, de la historia de Freud, no recuerdo el nombre ahora, muy interesante pero viejísima esa película y que me encantaba los pacientes de Freud, como él descubre el psicoanálisis con sus pacientes y todo eso me parecía fascinante, pero no sé en qué, cuándo habrá sido de niña y siempre creo que a partir de esa fascinación siempre supe que iba a ser analista. Eso es muy raro porque apareció ahí el deseo y también recuerdo de chica, primero o segundo año del colegio, que mis compañeras me decían, pero vos es obvio que vas a ser psicóloga, como sin decirlo, así que no tuve otro camino que que tiene que ver con mi deseo, pero bueno, apareció desde muy temprano, o sea, por suerte, ¿no? También, por suerte. Y el de la escritura lo mismo, de la mano, me parece. No, no, me parece hermoso. Bueno, está bueno. A ver, para mí es muy importante siempre conocer al autor como para, bueno, saber cómo llega a lo que llega y a dónde llega con lo que escribe. Yo lo Claro. que siempre digo es que un libro es fruto de un deseo. Entonces, siempre lo que quiero empezar a hablar y conocer a quién lee, a quién escribe y todo, bueno, cómo comenzó, cómo fue su lectura, cómo fue su recorrido. Y vos, bueno, vas contando un montón de cosas de cómo es tu escritura y se entiende cada vez más cómo llegás a la publicación de este libro. Eh, ahora lo que te quiero, a ver, ya entendimos cómo es la estructura y cómo es la escritora y cómo es la psicoanalista. Yo te quiero preguntar, ya entrando en el libro, ¿cuándo fue que leíste la primera vez La joven homosexual de Freud? Y en la facultad, recuerdo, sí, en la facultad que leí el historial y me atrapó porque ahí otra vez esto que te decía de chica, no encontrar lecturas que tengan que ver con un contenido sobre lesbianismo, sobre homosexualidad, sobre disidencias, y en Freud estaba, y bueno, en este caso que es el único que tiene sobre la sexualidad femenina lesbiana pero que bueno, me atrapó porque era un tema que me convocaba y ahí recuerdo que fue, ¿no? O sea, que me atrapó desde el primer momento. Bueno, yo te quiero preguntar otra cosa que tiene que ver con esto. ¿Cuál fue la impresión que sentiste de esta lectura y también sobre Lacan, sobre este caso? A ver, fue la primera vez, me decís, en la facultad, bien, pero ¿cuál fue tu primera impresión en ese momento? Yo creo que, no sé si lo recuerdo tan claro, pero sí que me parecía que era un varón escribiendo sobre una paciente mujer lesbiana y con ciertos sesgos quizás de la época, heterosexuales más allá de que, por supuesto, Freud sabemos que, que su obra tiene que ver con romper quizás ese paradigma, pero que en este historial está bastante presente, ¿no? O sea, quizás cierta tendencia hacia la heterosexualidad, hacia una mirada heterosexual predominante. Entonces eso está presente desde un varón psicoanalista, cis, heterosexual. Creo que fue un poco esa la primera impresión y ahora lo tengo más claro que sí fue de esa manera, ¿no? Porque lo empecé a desarmar al texto y a trabajar y bueno, y me encontré
en muchas partes con esto mismo, ¿no? Con una mirada heterosexual. Por eso este título tan largo del libro, pero que un poco resume, es como una síntesis del contenido, ¿no? O sea que quizás también me encuentro con muchas actualmente, porque viste que hay algo que aparece en la actualidad que tal vez es más material o la posibilidad de acceder más fácilmente. Yo creo que debe ser tal vez por las redes o porque hay más formas de poder hacerlo, de teoría o de producciones sobre psicoanalistas disidentes o que antes quizás no lo decían tanto. Ahora con las redes uno está más expuesto y uno se encuentra más mostrando tal vez su vida, su identidad, su orientación, ¿no? Antes no era tan fácil, me parece. Entonces hay No, no, mayor no era producción. tan claro. Vos imaginate que, bueno, nosotros en algún momento lo hemos hablado, cómo hasta no muchos años dentro del DSM, la homosexualidad estaba como clasificado dentro de una perversión. Y Entonces, claro, ya es un cambio de paradigma tremendo. A ver, eso lo totalmente. vivimos nosotros. Estábamos vivos cuando estaba No fue presente hace ese tanto. paradigma. Entonces, es un paradigma que estuvo vigente durante, ¿cuánto? ¿80 años por lo menos? Y bueno, hasta 1990 estuvo como patología en el DSM-4, entonces no fue hace tanto tiempo, con ¿No? lo cual tal vez había mucho temor y también una confusión, yo creo, en los conceptos de abstinencia, de neutralidad y de la noción de que en el consultorio hay un solo sujeto, mezclando con que entonces, bueno, el analista no debe decir si es lesbiana, si es homosexual. Lo que sucede es que a veces eso es imposible, porque cuántas veces hemos entrado años anteriores a todo esto a consultorios donde el analista estaba en la foto con su mujer y sus hijos, y antes del 2015, matrimonio igualitario, que tenía un anillo. Entonces ya sabíamos qué orientación e identidad, pero era la dominante. La cosa empezó a cambiar cuando se empezó un poco a salir del closet del psicoanálisis y los analistas empezamos a decir, si yo soy lesbiana y eso también tiene que ver con mi perfil como psicoanalista y por eso te decía que en el último tiempo tal vez uno se encuentra con más producciones de analistas disidentes y con la crítica que empiezo a escuchar, que entonces dice, no, pero si el deseo singular, ¿por qué estamos hablando? No podemos asumir una identidad, no podemos decir que entonces tiene que haber una teoría queer o qué sé yo, qué sé cuánto. Eso es confuso, ¿por qué? Porque esa crítica empieza a aparecer cuando empiezan a salir analistas a decir yo soy lesbiana, soy homosexual, soy gay, soy queer, soy trans. Entonces ahí, pero antes, cuando consideramos, cuando nació el psicoanálisis y el Edipo es un Edipo heterosexual, no estaba la crítica entonces de como No. el deseo singular y no podemos hacer hablar de un determinado tipo de sexualidad, porque entonces sería una pedagogía. Resulta que esto aparece, yo creo que también un poco como una de las formas en donde el sistema, que sigue siendo heteronormativo, se cubre y todo el tiempo va mutando y va encontrando formas de proteger esa heteronormatividad. Entonces, ojo con eso también, porque es importante la construcción de la teoría desde las disidencias. No tiene que ver con una pedagogía, tiene que ver con una experiencia, con un recorrido, con ciertos saberes y con lo que también aparece en el libro, con el sufrimiento, que eso es Mm. intransferible. Y eso hace la escucha. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Entonces, para atender disidencias hay que ser homosexual, hay que ser lesbiana. No, de ninguna manera. Pero hay que incluir una palabra que se escucha mucho, pero que no se usa en psicoanálisis, pero incluir qué significa, o esto que se dice ser por parte de los heterosexuales aliados. Significa tomar teoría de quienes construyeron desde esa experiencia y no apropiarse de eso. Porque si no,
estamos haciendo lo mismo que siempre existió en la historia, A ver, excluir a las el tema, disidencias. a ver, digamos, la ciencia, o como Spinoza dice, bueno, cuando uno más comparte es que, digamos, más crece, digamos, cuanto más voces haya, cuanto más, digamos, experiencia, más clínica y todo, es donde más se va a poder ver. Hay una cosa particular del psicoanálisis en todo sentido. Yo soy bibliotecario, pero digamos, veo siempre, y lo que se dice es la singularidad. Entonces, hay Claro. una singularidad que es Pero que la innegable. podemos Entonces, respetar igualmente. No, no, sin confundir la singularidad del deseo sí, sí, con los saberes que tienen que ver con un colectivo, con una comunidad, que tenemos que recurrir a las disidencias para saber sí. sobre eso. Es que, es Entonces, que, es que a partir de todas esas disidencias, o de todas, a ver, de todas las pequeñas minorías, es que se construye un todo, porque es que realmente, a ver, yo lo voy a hablar desde mi pensamiento, no soy analista, pero digo, es una gran mentira que, digamos, somos todos iguales y somos todos lo mismo o lo que sea, o se quiere normativizar de alguna manera, claro, cuando hay una variedad en todo sentido de la situación. Acá Facu Soto, escritor, dice, todavía hay mucha homo-lesbo-transfobia en los psicoanalistas actuales. Somos muy pocos, pocas los que nos vamos a conocer. sí, sí, un Beso amigo, Gilda. Facu Soto, un gran escritor, un colega también, y es uno de quienes te decía, ¿no? Que salimos y decimos, bueno, yo pertenezco al colectivo, soy lesbiana, soy homosexual, soy gay, y lo digo, y me parece que eso suma, y no como, si también, porque pensemos que en otras épocas, también tomando el caso de la joven homosexual, el hecho de que un psicoanalista era gay era expulsado, por ejemplo, en las reuniones de los miércoles. Eso ¿Sí? ocurrió. Entonces, bueno, es un hecho también político que hace al psicoanálisis porque el psicoanálisis existe dentro de un contexto, de un sistema que es heterosexista. Entonces, eso no lo podemos negar, porque eso existe y eso construye también la práctica y la teoría del psicoanálisis, ¿no? Donde las disidencias, en este caso ahora con esta crítica que vengo escuchando últimamente, quedan afuera porque con esta cuestión de, bueno, no es necesario ser lesbiana para atender lesbianas. No, es más profundo que eso, no, no es así de simple lo que decimos las disidencias con respecto a esto A mismo. ver, ahí vamos a llegar porque hay como varios puntos y varias cosas. Por ejemplo, ¿qué es esto lo que nosotros hablamos y que yo quiero preguntarte? Por ejemplo, ¿en qué aspectos vos estás de acuerdo con Freud y Lacan y en qué cosas estás en desacuerdo? Yendo a los escritos, yendo al historial de Bueno, Freud, mira, yendo... qué importante la pregunta, porque eso aparece en todo el recorrido del libro, pero Sí, algo que se me ocurre que es fundamental, que a mi modo de ver pasó bastante desapercibido, es que en el historial de Freud aparece la mirada colérica, dice él, del padre cuando se cruza con la joven homosexual, con Sidonie, con su amada, la baronesa Leonie, ¿no? Entonces todos recordamos, y cuando iba a la facultad, como me preguntabas, cuando leí el historial, esa mirada furiosa del padre, y que a partir de eso, dice Freud, ella corre hacia las vías del tren y se arroja en la famosa escena. Freud lo toma, como también Lacan, como un intento de suicidio. Dice Lacan, es un pasaje al acto, porque intentó suicidarse arrojándose a las vías del tren. Pero ¿qué sucede? Como dice Alush en La sombra de tu perro, que trabaja sobre el historial de la joven homosexual, esa mirada colérica nunca existió. Eso es increíble, me parece asombroso que no repetir esto. ¿Por qué? Porque Alush lo dice, pero no profundiza mucho en el tema. Lo dijo él en el 2004, cuando publica La sombra de tu perro, dice esto mismo, que esa mirada no existió.
¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué? Porque tenemos la biografía de Sidonie Cicilac, la joven homosexual, cosa que no ocurre con otros pacientes de Freud, o con muy pocos, ¿no? Que no contamos con la palabra del propio paciente para decir si esto fue así o no, o qué ocurrió verdaderamente, ¿no? Pero más allá de la verdad, que no nos interesan esos términos en psicoanálisis, pero sí la palabra, y Sidonie lo que dice es que esa mirada no existió. Inclusive en la biografía que hacen estas dos periodistas sobre ella, que la entrevistan durante los últimos años de su vida, porque vos fíjate que la joven homosexual vivió hasta los 99 años. La Sí. joven homosexual vivió casi 100 años y murió en 1999. La biografía la publican en el 2000. Y ahí entonces uno encuentra que esa mirada no existió. Inclusive ella misma dice de esa escena que lo ve al padre, pero que no, se da cuenta que no la vio, que no la vio con su amada, ¿no? Entonces, ya ahí nos cambia todo el historial, porque ¿cómo interpretamos entonces que ella se arroja a la vía del tren porque el padre arrojó esa mirada furiosa sobre ella, si eso no existió? Entonces, eso es una gran diferencia en donde yo creo que no fue un intento de suicidio, sino un acto de reivindicación, porque no nos olvidemos de la época y de todo esto que estábamos diciendo. En esa época era un delito ser homosexual. E inclusive lo que decíamos recién, en el DSM-4 estuvo como patología hasta 1990, imagínate en esa época, era imposible ser lesbiana. Entonces ella ya sabía que iba a pagar un alto costo si quería conservar su deseo como lesbiana. Por eso se arroja a las vías del tren, porque ella ya estaba lastimada antes de arrojarse. ¿Y qué sucede luego de arrojarse? Recibe los cuidados y la atención de los padres, que hasta ese momento estaban en contra o cuestionaban, sobre todo su padre, que es quien consulta a Freud con la indicación que le devuelva a su hija a la normalidad. Eso fue el motivo de consulta, que no fue de la joven homosexual, fue del padre de ella, que le dice a Freud esto mismo. Entonces ella se arroja a las vías del tren para quedar lastimada porque ella ya estaba en esa posición, ¿no? Entonces no fue. Inclusive lo que dice Lacan es que, y Freud, que supuestamente su amada, Leonie, antes la había dejado un poco de lado porque Leonie sentía que le traía problemas la joven homosexual. Leonie, no nos olvidemos que era bastante más grande. Sidonie cuando la conoce tenía 17 años y la baronesa Leonie tenía 9 años más que ella. Entonces, ellos dicen eso. Pero ¿qué dice Sidonie en varios momentos de la biografía? No, que Leonie se había alejado de Sidonie porque la veía frágil, la veía que era más joven y que la iba a meter en problemas. Entonces que tal vez con el tiempo ese enamoramiento se le iba a pasar, cosa que nunca sucedió. Por eso se aleja de Sidonie. Entonces no es así. Vos fijate las diferencias, cómo todas estas diferencias nos llevan a otras interpretaciones y cómo Completamente diferentes, a completamente ver, porque diferentes. te ponen en otro lugar y digamos, yo lo veo desde muchos aspectos. Yo creo que en algún momento nosotros hemos hablado y yo te lo conté. Quizás Freud, a ver, puede hacer un, no sé si es una galantería con el padre, inventándole esa mirada colérica para que decir, bueno, el padre no aprobaba esto, porque Sí, Freud era muy bueno, conocido. por Entonces, supuesto. Sí, totalmente. a ver, se abren un montón de abanicos de cosas Un en montón. Esto que decís es muy interesante porque justamente este análisis aparece en el libro de Alush, que él dice, eran dos padres en una situación parecida, los dos con una hija lesbiana. En ese momento, Anna Freud, lesbiana, estaba en tratamiento con su padre.
No nos sí, olvidemos de eso. Y sí, entonces es cuando viene a consultar el padre de Sidoní para que la vuelva heterosexual, como le pide. Y Freud dice, esto es algo imposible, porque no se puede cambiar de una organización sexual a otra. Entonces, pero sin embargo, toma el caso. Entonces, Aluf dice, ¿por qué lo toma? Porque él de alguna manera avala esa versión de padre, distinta a la de él, porque en este caso el padre de Sidoní no quería arruinar su reputación teniendo una hija lesbiana en esa época, y Freud lo que hace, dice Alush, es aprovecharse de esa hija lesbiana porque él quería que los cuidados de él queden a cargo de ella. Entonces no se opone a su orientación sexual por esto mismo. Entonces son dos padres en donde uno intenta, o por lo menos lo que le preocupa su reputación, y a Freud no le preocupa porque hace uso de esa disidencia o de esa sexualidad disidente de su hija, porque para la época era la que iba a estar a cargo de su padre, ¿no? Que luego enferma, ya sabemos. sí, sí, Entonces, sí. vos fíjate que son dos padres en una situación parecida, pero bueno, con preocupaciones diferentes, ¿no? Y ahí se abre también otra vertiente, que es, o otra quizás pregunta también, que es, ¿esto fue un tratamiento? Porque si no hubo demanda de análisis, porque la joven homosexual nunca fue a tocarle el timbre a Freud. Entonces nos preguntamos los analistas, si no hay demanda de análisis, ¿hay análisis? Si fue el padre a buscar a Freud. Inclusive, vos fíjate que interesante, en la biografía de Sidoní aparece en varias partes lo que pensaba de Freud y decía que era un viejo repugnante. Esto era lo que pensaba la joven homosexual de Freud. Decía que odiaba el tratamiento, que era una pérdida de tiempo. Pensemos que en esa época ella iba 5 veces por semana a análisis. Decía que era una pérdida de tiempo, que era ese estúpido análisis, decía, me da asco y me parece repugnante, y que no entendía cómo había llegado a ser tan famoso Freud. Eso opinaba la joven homosexual. Entonces podemos decir, ¿qué tipo de transferencia? ¿De qué tipo de transferencia estamos hablando? Y eso, si eso fue un análisis, o en realidad fue un poco disciplinar a la joven que en ese momento, ¿qué otra posibilidad tenía un adolescente de no ir a ese tratamiento? Es que me parece que ella no tiene ninguna posibilidad. Ningún interés de Yo nada. también lo que yo te quiero preguntar, vos tenés justamente que lo volcás en el libro, hay muchísima clínica, tenés muchísimos casos, abrís como muchos temas, muchos aspectos. La verdad que a mí el libro me parece muy completo porque, digamos, son muchos los aspectos que vos vas tomando y vas desmenuzando, pero a ver, justamente con toda esta crítica de Freud, de la joven homosexual o lo que sea, ¿qué es lo que vos ves que sí, digamos, ves como de similar o de parecido o que Freud observó en el caso de la joven homosexual con lo que vos tenés de clínica? Vos ya tenés más de 20 años de clínica Sí, y, ya eh, varios y, años. eh, y, y realmente mucho de tu clínica tiene que ver con las disidencias. Contame un poco, a ver, esto. Bueno, más allá de lo que él después hace, que si avanza en ese tratamiento o no, considero que es cierto que uno no puede cambiar la orientación y no debe, porque de eso no debería tratarse el psicoanálisis. Aunque uno lo ha escuchado de pacientes que vienen de otros tratamientos en donde donde han intentado como inclinarlos hacia la heterosexualidad, tomando las disidencias como desde el lado patológico, ¿no? Como si fuesen patologías. Entonces, coincido en eso mismo, por supuesto, me parece que lo que dice sobre el caso es cierto, más allá después de lo que hace, ¿no? O sea, pero en ese sentido es verdad. Y es interesante también más allá de que fue el único que él desarrolla, ¿no?
que fue una pena que haya sido el único que desarrolló de homosexualidad femenina o de lesbianismo, porque viste que la palabra también, por eso mismo el espacio, el título del espacio de hoy me parece que es el indicado, porque tal vez a veces la palabra lesbiana ha sido utilizada de formas bastante negativas, entonces como un modo de reivindicar la palabra, me parece que hay que volver a tomarla de otra forma y defenderla. Y también la palabra homosexual desde el lado patológico, porque como decíamos hace un rato, hasta no hace tanto figuraba como una patología. Entonces, Sí. bueno, hay que ver también el nombre, ¿no? Del historial, si es como el más indicado, ¿no? Pero me parece que es un caso que ayuda a pensar, a repensar, a revisar la teoría con respecto a las disidencias, al lesbianismo, que no es tan común o tan frecuente escucharlo desde el psicoanálisis, pero que invita a eso, que no es poco, ¿no? Después, bueno, habrá diferencias y demás cuando uno lo, lo, lo analiza desde, como te decía, que me parece interesante tener la letra, la voz de Sidonie para poder pensar un poco más y mejor el caso, que uno también muchas veces se encuentran por más que pasaron tantos años, ¿no? Que la joven homosexual nace en el 1900, pero sin embargo hay cosas que se repiten actualmente, ¿no? Entonces, Cosas que describe Freud en el historial que vos decís que siguen ocurriendo. que siguen ocurriendo, esto que el padre también piensa que eso va a arruinar, en este caso, su reputación y que entonces busca un tratamiento para revertir esa, o para cambiar su orientación sexual. Eso se sigue escuchando lamentablemente. Entonces, también sigue existiendo esa soledad, yo creo, en las disidencias muchas veces que aparece, pero por ese lado, ¿no? Por eso es tan importante hacer comunidad, poder generar teoría, repensar, ir a buscar a los psicoanalistas disidentes, porque es probable que muchas veces por una cuestión defensiva se han ocultado, se han tapado, como decía Facu Soto recién, bueno, no somos muchos los que decimos nuestra orientación, que me parece que en este caso no porque intentemos hacer una pedagogía, sino porque lo que han sufrido las disidencias, y bueno, y creo que eso suma a la escucha, sin dejar de lado que el deseo, por supuesto, que siempre es singular y que cada caso es distinto. Pero si uno tiene en cuenta todo este recorrido y tiene en cuenta toda esta información, bueno, quizás es distinto eso, ¿no? Y sobre todo porque estamos en un sistema heterosis normativo. Entonces, eso también hace a nuestra clínica. Vos Por en un eso, bueno, hay momento, que ir a buscar a los analistas disidentes. vos en un momento, a vos hablas de un montón de temas, de, digamos, de todo, de varios, de muchos de esos aspectos, y vos también mencionás y hablas de la violencia epistémica que hay. Quisiera que hablaras o que desarrollaras un poquito sobre esto, ¿Cómo porque no? me parece que es como el nudo de esta Puede situación. ser. Bueno, puede ser porque está relacionado con lo que veníamos diciendo, que aparece ahí en el libro como extractivismo, porque entiendo que es una forma de apropiarse de esa experiencia y de ese sufrimiento ajeno, como a veces uno lo ve como, bueno, como una salida laboral, porque la verdad es que aparece una realidad y uno lo que ve con lo que se encuentra es con una multiplicidad identitaria y de orientaciones sexuales. Y eso es con lo que nos encontramos, más allá de lo que busca imponer el sistema. Y eso es lo que existe, ¿no? Entonces, eso muchos analistas, no todos, por supuesto, pero muchos analistas heterosexuales lo saben y, como te decía, siguen buscando formas de excluir a las disidencias y muchas veces en el ámbito profesional. Entonces, cuestionan o critican esas producciones desde las disidencias con estos argumentos. Yo creo que eso es extractivismo, hablar
sobre disidencias o sobre la comunidad LGBT sin pertenecer, es una forma de apropiarse de ciertos saberes. Ahora, como te decía, el argumento muchas veces es, pero entonces tenemos que tener todas las experiencias del mundo para atender a la gente. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Esto es otra forma más de excluir a esos analistas. Sí, por supuesto que un analista heterosexual puede atender a una disidencia, puede escuchar a un paciente disidente, pero siempre y cuando teniendo en cuenta todo esto, que hay que ir a buscar el saber de esos analistas que son, que pertenecen a la comunidad, hay que conversar con esos otros analistas, que por estos motivos muchas veces han quedado afuera. Entonces no nos tenemos que olvidar de eso. Sí, No es sí, lo sí. A mismo que ver, cualquier otra justamente, experiencia. a ver, poder leer tu libro y poder tomar de toda tu experiencia, de toda tu clínica y de otros, justamente y poder nutrirse. Me parece que es una responsabilidad de una cuestión de formación como profesionales, eh, en todo ámbito y en todo sentido. Creo que bueno, siempre estamos con situaciones de profesionales, no solamente psicoanalistas, sino médicos que se reciben hace 50, 60 años y siguen atendiendo con la medicina hace 50 años. Claro. Y a mí me ha pasado y creo que nos pasará a muchos ese tipo de cosas, donde, digamos, tenemos tiempos y cosas, particularmente en estos cambios que estamos hablando, muy diferentes, porque, digamos, hay muchísima diferencia de lo que estábamos hablando, desde el año 90 a ahora, Claro. realmente es el milenio pasado y pasa, bueno, acá Facu Soto dice tal cual. Además dicen los psicoanalistas rancios que Freud y Lacan ya lo dijeron todo y no pueden ver el sesgo heteronormativo que tiene la teoría. Tampoco conocen la cultura lésbica o gay y se quejan. Claro, ahí está lo que Y dice se, Facu, la cultura y se mandan es, interpretaciones nefastas. es un modo es un lenguaje, la cultura gay, lésbica, trans, traba, es un lenguaje. Entonces, bueno, uno tiene que ser respetuoso con una cultura Yo que creo que estamos tiene hablando. que formarse. A ver, no Claro, claro, pero cualquier formarse ahí interpretación que donde pueda. están esos analistas. Entonces, por eso digo que ojo con esas críticas que a veces yo creo que buscan confundir o distorsionar y en definitiva lo que buscan es excluir lo que siempre ha sucedido, bueno, que queden afuera, como desde las reuniones de los miércoles, de manera indirecta a veces, pero que en definitiva queden afuera esos analistas disidentes o que pertenecen al colectivo LGBT. Yo creo que esa es la idea. Entonces, bueno, hay que decirlo y hay que defender que no siempre cuando un psicoanalista dice o habla sobre su orientación o su identidad, rompe con la neutralidad, con la abstinencia o se pone él como sujeto en lugar del paciente. De ninguna manera, de ninguna manera. Yo creo que lo más importante para mí y en todo sentido es lo que vos hiciste con escribir el libro y publicarlo. Para mí Bueno, lo te más, agradezco. no, pero justamente para esto, para poder justamente tener digamos, información material, que otros analistas puedan nutrirse de tu experiencia, de tu clínica, y debería haber más analistas que tengan tu experiencia y que publiquen, que teoricen. Entonces, cuando haya texto, a ver, yo me pongo desde el otro lado. Yo soy bibliotecario especializado en psicoanálisis. A mí me vienen a preguntar por información de distintos temas, siempre. Entonces, uno trata de brindar toda la información posible.
Pero si yo no tengo tu libro publicado, Claro. yo no tengo ese aspecto para darle, a ver, puede haber analistas rancios que desde su heteronormatividad lo tienen, pero digamos, si yo no tengo la otra voz y no tengo la publicación y no tengo dónde, a ver, vos Hay algo que se fundamentás un montón de pierde, cosas. porque mira, vos fíjate, tomando el caso de la joven homosexual, Sí, la interpretación que hace Lacan, porque sí, en diferentes momentos, algo que era muy común de la joven homosexual de Sidoní, eran estos sí, paseos que hacía sí, con su amada, a veces de la mano, bueno, iban, era muy común los famosos paseos que ellas hacían, ¿no? Y sí, entonces Lacan dice que en una escena en donde ella se pasea por debajo de la ventana de la casa de sus padres, dice sí, que esto es una provocación, como, como busca el riesgo de hacer eso, buscando la provocación hacia los padres. Entonces, uno dice, pero ¿por qué una provocación? ¿Porque era lesbiana con otra mujer de la mano y pasaba por abajo de la ventana de los padres? Eso no es una interpretación heterosexual, porque también uno podría decir, pero, y en esa época, ¿qué posibilidades tenía de ser lesbiana? Ninguna. Entonces, no era una manera de mostrarse porque lo contrario es invivible, es no, ella y además la joven homosexual fue lesbiana toda la vida le gustaron las mujeres, aunque se casó con un varón también, ¿eh? Para poder negociar un poco con la sociedad heteronormativa. Pero entonces, ¿eso era una provocación o era una forma de instalar o de visibilizar su sexualidad? Como diciendo, bueno, esto es lo que yo soy, y si me van a castigar, que me castiguen, porque lo contrario es la muerte a esto, no poder vivir de acuerdo a su deseo y a su orientación sexual. Entonces, pues fíjate que ahí muchas veces será por convicción o por ignorancia, pero a veces la lectura es heteronormativa, sin que nos demos cuenta, sí, porque quien pertenece a esa identidad lo ve con esos ojos por más analizado que esté, por más analizado que esté, porque como decía Facu Soto recién, hay una cultura, es un idioma también, el de las disidencias y el de la comunidad LGBT, de los putos, las trabas, de las personas disidentes, que es imposible saber eso sin pertenecer a eso. Pero por supuesto que se puede trabajar buscando ahí, buscando ese conocimiento en esos lugares y desde esas voces, no apropiándose de eso, sí, porque es inevitable. Vos fíjate cómo interpreta también, como también interpreta Freud cuando cuando la joven comienza el tratamiento, ¿te acordás que ella le lleva unos sueños en donde sí, soñaba que se casaba con un varón? Entonces sí, Freud descubre, dice, ¿qué significan estos sueños con este final heterosexual que me trae? Y entonces dice, la verdad que me desilusiona, porque me quiere engañar como al padre. Entonces uno podría decir que Lacan eso lo cuestiona y Lacan dice que Freud entra en un juego imaginario porque se ilusiona y ahí comete el error. Pero uno podría decir, ¿intenta engañarlo la joven homosexual o intenta complacerlo? Lo mismo que el padre, porque era una forma de supervivencia. ¿Cómo iba a ser lesbiana ella rebelándose contra el padre? Una joven de, cuando comienza el análisis tenía 19 años, rebelándose contra el padre, contra Freud, contra el sistema. Entonces, no es una forma de llevarle como eso para que después poder empezar a ver cómo vivir esa sexualidad disidente en esa época. Entonces, hay, por eso el título del libro, hay un enfoque heterosexual que hacen, o que uno por lo menos lee de los casos o de los textos más reconocidos de estos analistas.
Entonces, bueno, busquemos un poquito más y en base a Yo la te juro clínica también. que siento con lo que vos me decís y con lo que vos me contás, por ejemplo, lo del mismo este sueño y todo, yo creo que a Freud se le jugaban demasiadas cosas con su propia hija. Yo creo que Y hay sí, una mezcla de tantas cosas que me parece hasta hay un punto donde me parece difícil disociar el caso. Yo hablo y digo un montón de cosas porque no soy psicoanalista, olvídense. Yo como sí, 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 bibliotecario, por como lector, supuesto, pero creo que pero es así, hay sí, una se mezcló realidad. bastante, ¿no? Como padre, no como analista ahí. Sí, Claro, claro sí, que sí, sí, se le pueden estar jugando. A ver, Freud no dejaba de ser una persona, Freud no dejaba de ser el padre de una hija homosexual y donde él también tenía sus sus deseos, sus intereses, fantasías no sé, ahí inconscientes. sus, sí, En- sí. Entonces, hay un montón de cosas que vos me haces pensar y que están buenísimas para poder leer tu libro, leer la biografía de Sidodín, volver a leer Freud y que bueno, pero me parece muy valioso tu aporte, me parece Bueno, te agradezco mucho. importantísimo el repensar esto hoy en las disidencias, repensar también cómo los problemas y las cosas que pasaban y que le pasaban a la joven homosexual y que Freud describe, como también vos contás que 100 años después sigue pasando lo mismo, que aunque vos nada, contás y referís, justamente que aparecen las mismas situaciones o cosas muy similares y que hay cosas que no han cambiado, Ujú. me parece, bueno, un aporte muy importante. Bueno, Vamos te a seguir agradezco porque mucho. realmente me quedan varias preguntas todavía y Bueno, más que nada tuyas. A ver, todo el mundo ya hablamos bastante de tres libros, de La sombra de su perro, la biografía de Zinedine Zilak, el libro de Gilda, que acá está, que se los súper recomiendo, es muy entretenido, es muy claro, habla de muchos temas y me encanta la actualidad y la vigencia que tiene esto hoy y de la bueno, te manera, agradezco porque mucho. porque el aporte, me parece que es un aporte importantísimo el que vos haces. Bueno, Eh, muchas gracias. Acá, bueno, abajo, como muy chiquito, la heteronormatividad inadvertida en el historial de Freud. Me Ujú. parece que es donde termina de hablar y bueno, que sirve para pensar, que sirve para pensar y que a mí me gusta pensar de que hay muchos analistas, digamos, homosexuales o heterosexuales que pueden servirse de tu libro para una clínica, para una mejor clínica en esto que vos también expresás de decir, bueno, bueno, acá Facu, además de una buena persona y amiga, la licenciada Gilda Palmieri me parece brillante teóricamente y Qué en la lindo, clínica con sus pacientes. Le qué mando lindo, un beso Facu. grande. Un beso le mandamos a Facu también, un gran escritor. Bueno, yo sigo con mis preguntas. Si no fuera, si no fueras psicoanalista o escritora, ¿qué otra profesión te gustaría ejercer? Bueno, volvemos un poco a la infancia, a los sueños en esos momentos de escritura, pero de alguna manera relacionadas. A mí me gustaba mucho, me gusta el cine y me gustaba la parte, bueno, de guión, de dirección, de cine, me encanta toda esa parte. Me gusta muchísimo lo artístico y me gusta el teatro. Entonces, desde ese lugar, ¿no? También de la escritura, pero sí, creo que muchas cosas podría ser. En esto de la diversidad, viste que uno, soy muy curiosa, entonces hay muchísimas cosas que me atraen y que me generan esa curiosidad y me parece que si es del lado creativo, bueno, va por ahí, podría, o alguna otra profesión referida a la salud, la medicina, o que también en donde podamos pensar la filosofía. Bueno, todo eso me atrae, me parece súper interesante y que se relacionan entre sí, ¿no? Pero todo lo que tenga que ver con lo creativo me encanta muchísimo.
Bueno, yo te pregunto, ¿y qué profesión no te gustaría ejercer? Ay, y bueno, la primera que se me ocurre, no sé si es esa, pero la primera asociación libre, la abogacía, no sé. Me parece que esto que diga la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, como dice Lacan, es imposible. Y es tan distinto al psicoanálisis, en donde buscamos otra cosa, por supuesto, Sí, la verdad en otro sentido, desde otro lugar, sí. más del lado de la ética, pero no desde ese lugar que, bueno, que no sé, no me veo ahí ejerciendo ese rol como ¿Qué abogada, contá? porque justamente los analistas buscamos eso todo el tiempo, no juzgar al otro. El Mm, abogado, el juez y qué sé yo se encargan de todo lo contrario, no sé. sí, sí, sí. Además, el analista no busca la verdad como el juez o el abogado. Exactamente, es muy distinto eso, es muy distinto. Total. Entonces, Te bueno. pregunto, ¿qué te hace reír? Hay un montón de cosas. Mi hija me hace reír muchísimo, tiene 14 años y además participó del libro porque hizo la imagen de la portada, dibuja muy bien, es súper creativa hablando de la creatividad y bueno, hizo la imagen de la portada del libro y además tiene muchísimo humor, estudia teatro y bueno, y es muy histriónica. Entonces me hace reír muchísimo. Mi pareja Adriana también, por supuesto, en casa circula muchísimo el humor. Creo que es una forma de, a veces, de tolerar la realidad, que hay que usarlo. Y después, bueno, muchas humoristas mujeres me hacen reír, ¿no? De que Malena Pichot, el programa que tienen en streaming de Furia Bebé, bueno, toda esa onda me encanta y me hace reír muchísimo, muchísimo. Que es un poco tomar a veces la cruda realidad y un contexto hostil tratando, que creo que es muy difícil darle la vuelta, por eso me parecen súper talentosas, encontrándole el humor a eso que lo veo casi imposible. Claro, no, 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 buenísimo. Bueno, tenemos en este momento la máquina del tiempo. Sí, Agarramos, la metemos a Gilda en la máquina del tiempo, la sí. llevamos al pasado y que se encuentre con Gilda con 18 años. ¿Qué le Ajá. diría esta Gilda a esa Gilda? ¿Qué Ahí consejo le daría a esa como Gilda de volver al 18 años? futuro, me estás diciendo, con la ¿Eh? película. Es como una fantasía esto que vos me decís, Sí, pero como la ¿qué te película. gustaría? ¿Qué le dirías? Ay, ¿qué le diría? ¿Qué consejo le dirías? Eh, qué sé yo, no sé qué le diría, porque hay cosas tan parecidas que conservo. Ha pasado mucho tiempo, pero conservo muchas cosas. Bueno, pero vos viviste cosas y ¿qué consejo le darías? ¿Qué No, el consejo? consejo que le daría quizás a cualquiera que es joven, que es mantenerse firme, luchar por lo que en ese momento creo que tenía esa personalidad, que tal vez ahora está un poco más apagada, pero el luchar por las causas que considera justas, el luchar por... todos tenemos algo en donde nos sentimos afuera, Mm, entonces me parece, y a esa edad uno lo siente con mucha angustia, entonces me parece que como cualquier joven de esa edad hay algo de esto, ¿no? De mantenerse firme porque van a ser muchas las batallas o los obstáculos para tratar de mantener lo que uno cree bueno, y que muchas veces no es fácil de sostener. Entonces, bueno, sí. eso me parece que le diría a cualquier joven, calculo que a veces es difícil mantenerse firme y seguir adelante y no desilusionarse. Entonces, bueno, eso mismo, como Bueno, ponerle onda. muy bien. Bueno, yo te pregunto, a ver, la siguiente pregunta es la siguiente. Dentro de muchos, muchos, muchos años en el futuro,
la vida se termina, la vida de Gilda se termina, y Gilda va al cielo. En la puerta del cielo no está San Pedro, está Dios. Está justo en la puerta, al ladito de la entrada está parado Dios. Y vos vas derechito, ahí justo antes de entrar, y te quedás parada frente a Dios, antes de entrar al cielo. ¿Qué te gustaría que Dios te dijera en ese momento? Que me dijera, ay, no sé, me Sí, cuesta muchísimo este ejercicio. Eh, imaginación al analista. Imaginación total, porque no, entonces, difícil para mí creer en Dios, te digo. Entonces, em, que me dijera que es una mujer. Me encantaría que me dijera, Dios, soy mujer. Te quiero decir la verdad. Todo lo que escuchaste de mí no era cierto, soy mujer. O que, no sé, algo por ese lado, ¿no? Que no sea tan típico y tan común y tan patriarcal y tan, No, bueno, lo pero que que es quizás, esa voz. ¿qué es lo que te dijera a vos de, no sé, de tu vida, por ejemplo? Eh, no sé qué me podría decir o qué me gustaría, no sé, ¿Qué la te verdad gustaría que que te dijera él? eso sería de mi vida, que me diga eso, ¿te imaginas una revelación así? Ya está, listo. Bueno, Eh, Me encantaría que me diga eso y ya estamos todos contentos porque me daría gracia eso y me daría como, qué sé yo, una ilusión. perfecto, perfecto. No, 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 la respuesta está Por eso, genial. Esta pregunta sale para todos lados y todo el mundo contesta cosas bueno, completamente sos como un poco diferentes. novarecio vos, como entrevistás. No, 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 entonces, bueno, yo, sos a ver, un gran novarecio. yo terminé todas mis preguntas. No sé si vos querés compartir algo, si quedó algo que quisieras decir en cuanto al libro o en cuanto a algún pensamiento o alguna cosa. Bueno, la entrevista la vas a cerrar vos, Gilda, así Ay, que gracias. toda Bueno, no, tuya. primero agradecerte muchísimo, siempre tu calidez, tu cercanía, siempre sos tan, todo lo que haces tan impecable, tan atento y tan amoroso, se agradece en estos espacios. Esto es lo que decíamos recién, no es necesario pertenecer al colectivo, sino abrir espacios donde puedan hablar esas voces. Eso quiero decirte, que ojalá existan más espacios como este en donde es sincero lo que te digo, porque tiene que ver con todo lo otro que fuimos hablando en esta charla. Tiene que ver con eso. Ser inclusivo en psicoanálisis es eso, abrir espacios, lugares en donde esas voces que siempre han estado al margen puedan ser escuchadas. Eso es lo que tengo para decirte. Entonces, agradecerte, por supuesto, agradecerte enormemente. Bueno, muchas gracias, Gilda. A mí me encantó la entrevista, me encantó todo lo que vos compartiste y bueno, quiero que el resto pueda tener la oportunidad de leerte de Ojalá, seguir pensando, porque me esa es parece la que es un, idea. porque creo que es un libro que creo que puede ayudar a muchas personas para la clínica y Ojalá que eh, genere discusión, eso ya me parece tarea cumplida, porque que genere discusión y otras lecturas y que podamos pensar de otras formas, no sé, que invite un poco a eso, a revisar, ¿no? La teoría de un caso tan conocido, ¿no? Como sí, sí. nada menos la joven homosexual de Freud. Sí, y una situación y situaciones que son tan actuales y que se siguen viviendo hoy. Claro, sí, 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 Así que para poder bueno, también tomar esa palabra, ¿no? Lesbiana, desde otro lugar y sí. repetirla más en estos ámbitos de psicoanálisis. Yo creo que agradezco tu aporte, agradezco esta charla y agradezco muchísimo tu libro. Por sobre todas las cosas tu Bueno, te libro, agradezco, porque gracias, Diego. ese diálogo que vos vas a tener con cientos o miles de lectores. Así que bueno, lo súper agradezco. Bueno, yo te agradezco a vos.
Bueno, a Bueno, todos buenas noches y bueno, muchas gracias Gilda por la entrevista. gracias, abrazo grande. Abrazo, chau chau. Chau, chau.